Ayer te vi, fue más claro que la luna, en mí no quedaron. Estimados hermanos y amigos, les saludamos con la paz de Cristo. Este es el programa del Templo Apostólico Shalom de San Antonio, Texas, con teléfono área 210-364-0913, en la voz del pastor Efraín Veloz. Padre, lleno de gracia y de misericordia, en el nombre de Jesucristo, estamos, Señor, implorando tu favor, dándote gracias por permitirnos transmitir el mensaje que salva, que redime, que transforma, que regenera. Gracias, Señor. Habla al corazón de las almas y que tu palabra sea prosperada para lo cual tú la has enviado. En este ministerio, la gloria sea para ti. Por Cristo Jesús. Amén y amén. Estimados hermanos, le vamos a invitar a que abra su Biblia en la escritura de Juan capítulo 3, versículo 5. De cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu, no puede ver, no puede entrar en el reino de Dios. El mensaje de esta ocasión le hemos titulado El ministerio del Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir el Espíritu Santo? El Espíritu Santo fue prometido por el Señor. Según el profeta Joel, capítulo 2, verso 26. En los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. El Espíritu Santo, el Señor lo prometió para esta última generación. El Espíritu Santo no es una persona de la divinidad. El Espíritu Santo es una manifestación de Dios. Él se manifestó como Padre en la creación, se manifestó como Hijo en la redención y se manifestó como Espíritu Santo derramándose en el corazón de los creyentes. Por eso le hemos titulado al mensaje El ministerio del Espíritu Santo. Fue una promesa de Dios. Y según la explicación del verso clave que usamos en esta ocasión, en Juan capítulo 3, fue la entrevista que tuvo el Señor con Nicodemo. Fueron las palabras que el Señor le dijo a Nicodemo
desde el versículo 3, cuando dice, de cierto te digo, que el que no naciere otra vez, no puede ver el reino de Dios. Pero él no entendía ese término, siendo un doctor de la ley. Pero él pensaba, es necesario que hoy, siendo adulto, entrar otra vez al vientre de mi madre y nacer. No, le dice el Señor. Versículo 5 se lo explica. El nuevo nacimiento significa nacer de agua, siendo bautizado en el nombre de Jesucristo y siendo lleno del Espíritu Santo. A eso se refería el Señor Jesús cuando le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere otra vez. El versículo 5 lo explica. Nacer de agua y nacer del Espíritu. En la palabra del Señor, en la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 12, allí se explica con relación al ministerio del Espíritu Santo. Pablo explica las operaciones del Espíritu Santo, versículo 6. Las manifestaciones del Espíritu Santo, versículo 7. Y versículo 8 y el resto del capítulo habla acerca de el don del Espíritu Santo manifestado, derramado en el corazón de los creyentes para repartir las operaciones, las manifestaciones y los dones, el don del Espíritu Santo, el fruto del Espíritu Santo. Lea detenidamente. Allí lo explica en el versículo 4, desde todo el capítulo 12 de la Primera de Corintios. Dice, hay diversidad de dones, diversidad de ministerios, diversidad de operaciones, pero el Señor es el mismo. No habla de una tercera, segunda o cuarta persona en la divinidad. Está refiriendo al mismo Señor Jesucristo. Pero desde un principio, su palabra nos enseña sobre la necesidad de ser lleno del Espíritu Santo. En Hechos capítulo 1, versículo 4 al 8. El Señor les dijo, no salgan de Jerusalén, sino esperen hasta ser llenos del Espíritu Santo y reciban la promesa que fue prometida. Y cuando el Espíritu Santo viniere, les dará poder para testificar, poder para trabajar en la obra de Dios, poder para hacer milagros, y así
sucesivamente. Lea detenidamente el capítulo 1 del libro de los Hechos. Desde ahí es del versículo 4 al versículo 8. El Espíritu Santo era necesario. Por eso Jesús dijo, es necesario que yo ascienda para que el Espíritu Santo venga. Yo enviaré, yo mandaré el Espíritu Santo. Y Él os guiará a toda verdad y a toda justicia. Lucas 11:13. De acuerdo a la escritura de 1 de Corintios capítulo 12, versículo 1 al 11, Él dice, el Señor nos dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. El día de Pentecostés estaban los hermanos creyentes esperando el llenamiento del Espíritu Santo. Era la promesa. Señor se les había prometido. Y el día de la celebración de Pentecostés, de la fiesta de Pentecostés, fue cuando fue derramado, manifestado y llenó a todos los que estaban en el aposento alto. Fueron llenos del Espíritu Santo. Y allí la escritura del libro de los Hechos, capítulo 2. Estaban todos sentados unánimes, esperando el llenamiento del Espíritu Santo. Y de repente vino un viento recio que sopló sobre toda la casa. Y fueron repartidas lenguas, repartidas como de fuego. Y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Unos decían, esos están locos. Otros decían, esos están llenos de mosto. Pero el apóstol Pedro se levanta y dice, no, Señor, y no, Señor. No están llenos de mosto. Esto fue lo que Dios prometió según el profeta Joel, capítulo 2, verso 26 y 27. En los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Oh, eso era el cumplimiento de la promesa de Dios. ¿Y por qué era necesario? Porque el Espíritu Santo, cuando viniera, iba a repartir operaciones, iba a repartir dones, iba a repartir ministerios. Pero es el mismo Señor en espíritu. Si usted lee detenidamente esa primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, y usted se va a dar cuenta que es el mismo Señor, el mismo Espíritu, no es otra personalidad. No hay semejante personalidades, no hay semejante Trinidad. Es el mismo Señor. Ahí cuando les dijo a sus discípulos las últimas recomendaciones, he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, se estaba refiriendo, ya no iba a estar en cuerpo físico, iba a estar en espíritu. Cuando un hermano se levanta y dice, doy gracias a Dios porque yo siento el Espíritu Santo. Yo doy gracias a Dios porque siento al Señor Jesús. Doy gracias a Dios porque siento al Padre de los Espíritus. Es el mismo. Es el mismo. No hay semejante personalidades de Dios. Son manifestaciones de Dios. Manifestaciones de Dios. El Espíritu Santo reparte los dones, los ministerios
y las operaciones. Por eso era necesario que los creyentes recibieran el Espíritu Santo. Y los discípulos, cuando el Señor les dio esta orden, capítulo 1, versículo 4 al 8 del libro de los Hechos, a eso se refiere. Ellos fueron obedientes. Fueron obedientes. Porque si no hubieran recibido el Espíritu Santo, no iban a tener poder. No iban a tener la virtud. No iban a tener la unción que reparte los dones y los ministerios. Cuando el Señor le dijo a Nicodemo que era necesario nacer de agua y de espíritu, a eso se refería. Que tenían necesidad de ser llenos del Espíritu Santo. Si usted lee lo que dice ahí en la Escritura, de Marcos capítulo 16, verso 17, cuando el Señor Jesús les dijo, y por todo el mundo predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En el nombre de Jesucristo echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Lea usted su Biblia en Marcos 16, 17. ¿Qué diríamos lo que sucede ahí en el capítulo 2 de los Hechos, versículo 38 y verso 39? El apóstol Pedro se levantó lleno del Espíritu Santo y les dijo, estos no están borrachos, estos recibieron el Espíritu Santo prometido por el Señor. Y luego les dice, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta los últimos de la tierra. Les daría poder cuando recibieran el Espíritu Santo. ¿Qué diríamos la escritura del capítulo 8 del libro de los Hechos, versículos 15 y 16? Felipe estaba predicando a los samaritanos en Samaria. Y la gente se estaba bautizando. Si usted lee la escritura del versículo 15, versículo 16, cuando en Jerusalén escucharon que Samaria ellos se estaban bautizando, mandaron a Pedro y a Juan para que oraran por ellos y recibieran el poder y la unción del Espíritu Santo. Es lo que dice allí, que es el versículo 15 y luego versículo 16. Y cuando recibían el Espíritu Santo, comenzaban a hablar en lenguas y glorificaban a Dios. Porque no habían recibido el Espíritu Santo, solamente se habían bautizado en agua, en el nombre de Jesucristo. ¿Qué diríamos del testimonio en el capítulo 10 del libro de los Hechos? Cuando Cornelio y su familia se convirtieron al Señor, mandaron traer al apóstol Pedro. ¿Para qué? Para que les predicara, trajera el mensaje de salvación. Pedro pensaba que solamente era para los judíos. Y mientras Pedro estaba predicándoles en la casa de Cornelio, estaba predicándoles el mensaje. Mientras él estaba predicando, los creyentes, los que estaban ahí en la casa de Cornelio, comenzaron a recibir el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. ¡Qué hermoso! Pedro pensaba que era solamente para los judíos. En el versículo 34 de ese mismo capítulo 10, dice Pedro, ahora hago de ver que Dios no hace acepción de personas, sino de toda nación que le ama y le teme y hace justicia,
de él se agrada el Señor. Luego, pregunta, ¿puede acaso alguno de ustedes impedir que estos no sean bautizados? ¿Estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y los bautizó en el nombre de Jesucristo. Ya ellos primero recibieron el Espíritu Santo y después se bautizaron en agua. Pero luego en el capítulo 19 de los Hechos, versículo 1 al 6, encontramos el testimonio de cuando Pablo andaba predicando por Éfeso. Y ahí se encontró algunos creyentes y les preguntó, ¿habéis recibido el Espíritu Santo desde que creísteis? Ellos ni siquiera sabían que había Espíritu Santo. Pablo les dice, bueno, entonces, ¿en qué pues fueron bautizados? Oh, nosotros nos fuimos bautizados en el bautismo de Juan. Oh, Pablo dice, sí, pero ese fue solamente para arrepentimiento, no para salvación, para arrepentimiento. Y cuando les explicó esto, otra vez fueron bautizados. ¿Una persona que ya fue bautizada se puede volver a bautizar? Sí. Si fue bautizado para arrepentimiento y fue bautizado de otra manera fuera del nombre de Jesucristo, podemos bautizarlo en el nombre de Jesucristo. Porque exigidamente, estrictamente, debe ser bautizado invocando el nombre de Jesucristo en el bautismo. De otra manera, no se efectúa el plan de salvación. ¿Por qué? Hechos 4:12, porque en ningún otro nombre hay salvación, porque no hay otro nombre bajo del cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos, solamente en el Señor Jesucristo. ¡Qué tremendo esto! Y se bautizaron. Y cuando salían del agua, cuando Pablo los bautizó y que salían del agua, comenzaban a hablar en lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Cuando un creyente recibe el Espíritu Santo, no va a recibir una repetición, un trabalenguas. No se crea en un falso profeta, falso ministro que le diga, repite estas palabras para que reciba el Espíritu Santo. No es así. Si usted detenidamente examina el capítulo 2 de los Hechos, se va a dar cuenta que los creyentes recibieron el Espíritu Santo según el Espíritu les daba que hablasen. No son lenguas que se aprenden de un hombre, de un ministro, de una religión. No, señor, y no, señora. Hay libros de ciertas religiones que enseñan cómo puede recibir el Espíritu Santo. Repita este trabalenguas. Ese no es el Espíritu Santo. Cuando tú recibes el Espíritu Santo, te va a llevar a hablar en otras lenguas según el Espíritu te dé que hables. Pero mire usted lo que dice ahí la palabra del Señor. En Lucas 12:2 y Juan 14:26. El Espíritu Santo lo necesitamos porque nos va a enseñar y nos recordará todo lo que el Señor nos mandó. Juan 16:13. El Espíritu Santo nos guiará a toda verdad y a toda justicia. La palabra del Señor nos dice, el Espíritu Santo nos bautiza con fuego para orar por enfermos, echar fuera demonios, resucitar muertos. Es el poder y la autoridad que Dios le dio a sus discípulos. Cuando una persona, ¿por qué necesita ser lleno del Espíritu Santo? Por esa sencilla razón. Porque cuando tú recibes el Espíritu Santo, el Señor te da poder. Poder para que las almas sean salvas. Poder para sanar enfermos. Poder para echar fuera demonios.
Ese es lo que hace el Espíritu Santo. No es el hombre, no es el evangelista, no es el misionero. No te creas, hermano. Por eso la palabra del Señor en 1 de Juan capítulo 4, allí nos habla y nos da un consejo. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus, si son de Dios, porque falsos profetas han salido por el mundo. No te creas. No te creas. Y eso fue lo que el Señor les mandó cuando les dio las últimas recomendaciones. Estas señales seguirán a los que creen, echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en sus manos serpientes, si bebieren cosa mortífera no les dañará, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Él es el poder del Señor Jesucristo que sana a los enfermos, no el poder del hombre, no el poder de la religión, el poder de nuestro Señor Jesucristo. Cuando tú recibes el Espíritu Santo, Él te da poder, te da autoridad. Es palabra del Señor. La razón apremiante de ser lleno del Espíritu Santo, ser guiados. Y por tal razón los discípulos fueron obedientes al mandato de nuestro Señor Jesucristo. Si ellos no hubieran sido obedientes, el Evangelio no hubiera llegado hasta este día, hasta esta ocasión y hasta esta generación. Estimado hermano y amigo, Jesucristo te ama. Te tengo buenas nuevas. Jesucristo te ama. Quiere salvarte, quiere sanarte, quiere libertarte, quiere restaurarte, quiere cambiarte. Vas a recibir una fresca unción. Te va a quitar el corazón de piedra y te va a dar un corazón de carne para que recibas el Espíritu Santo. En el nombre de Jesucristo te pido, Señor, por las almas que escuchan tu palabra, salva las almas, sana a los enfermos, da liberación al oprimido, bautiza en el Espíritu Santo. Por favor, Señor, sé propicio de tu pueblo. Manda un avivamiento sobre tu pueblo. Aquellas personas que están en la cárcel, en la prisión, sálvalos. Aquellos que son encadenados por los vicios, hay liberación en el nombre de Jesucristo. Jesucristo te quiere bendecir. Cordialmente te invitamos. Cada domingo a las 3 de la tarde, servicio de predicación evangelístico. Tú y toda tu familia están cordialmente invitados. Nuestro teléfono, 210-364-0913. Teléfono 210-364-0913 en la voz del pastor Efraín Veloz. En sus ojos suplicantes y en su sonrisa titubeante. Ayer te vi en un cuarto de hospital. En soledad te vi llorar. Te vi en el rostro atribulado de un enfermo desahuciado, sin esperanza de vivir, cansado de tanto sufrir. Ayer te vi. Te disfrazas y te escondes de mi vista, pero ayer